Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Eduardo Orozco Gil, actualmente cursando la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP por sus siglas. La siguiente presentación es un video acerca de las sociedades mercantiles y los temas vistos en la semana 4 de la materia Sociedades Mercantiles, impartida por el docente Agustín Cortés Mayorga. Las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles son una manifestación del deseo del ser humano de realizar negocios que le permitan obtener un lucro. Nos referimos a institutos surgidos en el seno de las ciencias empresariales que por su importancia e impacto en la vida en sociedad han sido regulados por el ordenamiento jurídico. Fusión de sociedades mercantiles. La fusión de sociedades mercantiles es la concentración de bienes, derechos y obligaciones de dos o más sociedades en una sola sociedad, ya sea nueva o preexistente, denominada funcionante, que extingue a las demás sociedades que participan en ella, denominadas fusionadas. El impacto financiero que sufren las empresas por la situación económica actual o por cualquier otra contingencia se verá reflejada en su capacidad económica, por lo que si ésta solo le permite sufragar sus gastos, tendrán que buscar alternativas que les ayuden a superar sus problemas financieros y así salvaguardar sus intereses. Ante tales circunstancias, una alternativa a la que recurren los empresarios es la fusión de sociedades, con la finalidad de seguir con sus operaciones, así como para lograr diferentes objetivos, como son expansión, diversificación de negocios, incremento en las ventas, disminución de costos, incursión en nuevos mercados y eficientizar el proceso de logística. En toda fusión es necesario valorizar las acciones de las sociedades que participan en ella, para lograr ponerle un precio al negocio y proceder con los registros contables correspondientes. Por ello se detalla el método económico financiero, descuento de flujo de caja libre, y los distintos tipos de análisis financieros aplicados para la valoración de acciones. Otro negocio jurídico que vimos en esta semana 4 es el de la escisión de sociedades mercantiles. Una escisión consiste en la división de una sociedad en dos o más sociedades, ya sean nuevas o preexistentes. Una escisión es una operación contraria a una fusión. Así, una sociedad se separa o divide sus activos, pasivos y capital social para conformar un conjunto de dos o más sociedades. La escisión tiene las siguientes características básicas. 1. Ocurre cuando una sociedad divide sus activos, pasivos y capital social en dos o más partes que se aportan a otras sociedades. 2. Los socios de la sociedad original lo son también de las sociedades tras la operación. En la operación se les entregan acciones de las sociedades beneficiarias a cambio de las acciones de la sociedad escindiente. 3. La sociedad original puede o no desaparecer. 4. La sociedad original generalmente cambia de nombre o denominación. Y 5. Las sociedades escindidas pueden ser nuevas o bien ya existían. Existen tres formas de escisión. Forma número 1. Total o pura. Una sociedad divide todo su patrimonio social en dos o más partes y los transfiere a otras sociedades, sean nuevas o preexistentes. La sociedad original desaparece. 2. Parcial. Cuando una sociedad entrega parte de su patrimonio social a una o más sociedades, ya sean nuevas o existentes, la sociedad original no desaparece. Y 3. De participaciones mayoritarias. Ocurre cuando una sociedad que cuenta con una participación mayoritaria en el capital social de otra sociedad y transmite estos valores o derechos a otra sociedad distinta. En todos estos casos, la transferencia de patrimonio o derechos implicará que los socios originales sean compensados con la entrega de derechos sobre las sociedades beneficiarias. Otro negocio jurídico que encontramos es la transformación de sociedades mercantiles.
La transformación de sociedades mercantiles es la capacidad que tiene una compañía de cambiar su tipo societario por otro completamente distinto, pero sin la necesidad de cambiar su personalidad jurídica. Es decir, una compañía puede pasar de ser una sociedad limitada a sociedad anónima, si su crecimiento lo requiere. La ley que permite la transformación de sociedades nace con la intención de que aquella compañía o sociedad que lo requiera pueda adoptar un nuevo tipo societario que se ajuste mejor a una estructura empresarial, sin embargo, sin que esto requiera hacerse una modificación total en la sociedad o la necesidad de crear una sociedad de nueva creación. Para la transformación de sociedades, si se compone de varios socios, todos deben estar de acuerdo y conformes en la transformación para que ésta se produzca. Con lo establecido en la ley, las clases de transformación de sociedades estarán determinadas por las combinaciones que permita el Código Civil de Comercio y en leyes especiales. De esta forma, de acuerdo con lo establecido, las clases de transformaciones habilitadas para producirse de acuerdo con la ley son las siguientes, establecidas en la siguiente tabla. En la columna de la izquierda se encuentra la sociedad inicial, mientras que en la columna derecha se encuentra la sociedad transformada. De sociedad colectiva comercial a sociedad anónima. De sociedades de responsabilidad limitada a sociedad anónima. De sociedad colectiva civil a sociedad anónima. De sociedades colectivas comerciales a sociedad en comandita por acciones. De sociedad colectiva civil a sociedades colectivas mercantiles. De sociedad colectiva civil a sociedades de responsabilidad limitada. De sociedad colectiva civil a sociedades en comandita simple. De sociedades colectivas comerciales a sociedades de responsabilidad limitada. De sociedad colectiva civil a sociedad en comandita por acciones y de sociedad colectiva comercial a sociedad en comandita simple. Otro negocio jurídico de las sociedades mercantiles que nos encontramos es la disolución de sociedades mercantiles. La disolución de una sociedad mercantil no extingue en forma inmediata a la sociedad, sino que determina el comienzo de un periodo de liquidación durante el cual la persona moral sigue existiendo hasta que concluyen las operaciones de liquidación, por expiración del término fijado en el contrato social. Es decir, la disolución de una sociedad mercantil no hace desaparecer a la persona moral, pero sí modifica en forma absoluta su objeto, ya que le impide continuar desarrollando sus actividades de manera normal, debiéndose limitar tan solo a concluir las operaciones que se hayan realizado y distribuir finalmente el patrimonio neto o haber social entre los socios o accionistas. Al momento de constituirse, los socios o accionistas pueden fijar en los estatutos sociales cuáles serán las causas por las que se disolverá, pero adicionalmente la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 229 contempla diversas razones por las que se puede dar, entre ellas las siguientes. 1. Por expiración del término fijado en el contrato social. 2. Por imposibilidad a seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por quedar este consumado. 3. Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con la ley. 4. Porque el número de accionistas llegue a ser inferior al mínimo que esta ley establece o porque las partes de interés se reúnan en una sola persona. 5. Por la pérdida de las 2/3 partes del capital social. Y 6. Por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. En vista de que la disolución constituye una modificación a la estructura social, esta debe ser inscrita en el Registro Público de Comercio. Sin embargo,
no es obligatoria cuando la disolución se efectúa por haber concluido la vida social, ya que ésta opera de pleno derecho. La referida inscripción es con el objeto de hacer saber a los acreedores la disolución de la sociedad. Otro de los temas vistos durante esta semana 4 es acerca de los actos de comercio. Palomar de Miguel define a los actos de comercio como los que se rigen por el Código de Comercio y sus leyes complementarias, aunque no sean comerciantes quienes los realicen. Sin embargo, al ser el tema de los actos de comercio un tema central en nuestro estudio, nos es imposible limitarnos a una definición tan francamente escueta. La doctrina ha sido fecunda en definiciones del acto de comercio. También lo ha sido en su crítica a las formuladas. Ninguna definición del acto de comercio es aceptada unánimemente. Se podría definir el acto de comercio como el regido por las leyes mercantiles y juzgado por los tribunales con arreglo a ellas, o los que ejecuten los comerciantes. Otros consideran que los actos de comercio son actos jurídicos que producen efectos en el campo del derecho mercantil. Sin embargo, nosotros los analizaremos según a criterios objetivos y subjetivos. Desde el punto de vista objetivo, los actos de comercio se califican como tales atendiendo a las características inherentes de los mismos, sin importar la calidad de los sujetos que los realicen. Otra definición indica que los actos de comercio son los actos calificados de mercantiles en virtud de sus caracteres intrínsecos, cualquiera que sea el sujeto que los realice, y tienen fin de lucro. Nuestro código, al igual que los que rigen en la mayoría de las naciones europeas y americanas, no han definido la naturaleza propia de tales operaciones, sino que se han limitado a forjar una enumeración de ellas, que aunque bastante larga, tenía que resultar incompleta, al declarar igualmente mercantiles los actos de naturaleza semejante a los catalogados, y a autorizar a los jueces para que decidan discrecionalmente sobre el carácter dudoso de tal o cual acto no comprendido en la enumeración legal hecha por el artículo 75 del Código de Comercio. Ahora bien, otro de los problemas que nos presenta nuestra legislación es que el Código de Comercio en su artículo primero establece que sus disposiciones son aplicables solo a los actos comerciales. De ahí que pudiera desprenderse que en forma absoluta el contenido de nuestro derecho mercantil lo constituyen los actos de comercio. Sin embargo, otras disposiciones del propio Código desmienten esa afirmación literal tan categórica. En efecto, el Código de Comercio contiene normas no solamente aplicables a los actos de comercio, sino además a los comerciantes en el ejercicio de su peculiar actividad. Por tanto, el contenido de nuestro derecho mercantil está constituido por el conjunto de normas reguladoras de los actos de comercio y de los comerciantes y de su actividad profesional. Considerando que es imposible reducir a una fórmula especial y única el catálogo de los actos reputados por la ley como de comercio, es conveniente, para su mejor comprensión, distinguirlos y clasificarlos con base a criterios generales y eminentemente prácticos. Pues bien, luego de llevar a cabo una extensa investigación acerca de los temas vistos en la semana 4, se concluye que la fusión de sociedades mercantiles se define como la unión de dos o más sociedades en la cual al menos una desaparece, que en toda fusión es necesario valorizar las acciones de las sociedades que participan en ella, que al contrario de la fusión surge la figura de la escisión, que es la separación de la empresa en dos o más empresas según las necesidades de la empresa, con lo cual se da el nacimiento de una nueva sociedad. Otro negocio jurídico que puede suscitarse durante la etapa de crecimiento y desarrollo de una sociedad es la transformación de sociedades, que es el cambio de tipo de sociedad bajo el cual nació. Ello por interés de los socios
y finalmente llega a la etapa de muerte de la sociedad mercantil, iniciando con el proceso de disolución y liquidación de la sociedad. En el texto se analizan distintas normas jurídicas que regulan estas etapas. Por otra parte, los actos de comercio son aquellos actos jurídicos celebrados por personas físicas o morales, comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos regulados por el derecho mercantil. El Código de Comercio enuncia cuáles son los actos de comercio contemplados por la ley. Pues bien, aquí se encuentran las referencias bibliográficas en las cuales nos basamos para realizar esta presentación. Me despido de ustedes esperando que sea de su agrado. Nos vemos pronto. Gracias.